Bienvenidos amigas y amigos de todo el mundo. Desde Venezuela, su podcast El Casino Global. Como siempre, la ruleta dio una vuelta desde la última vez que nos vimos. Veamos qué nos tiene hoy esta ruleta del Casino Global. La ruleta se detuvo en los BRICS, bloque compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al cual ya se han unido países como Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán, Indonesia y Turquía, que está ahí. Todavía no sabe si entra o no entra. Tal vez muchas presiones internacionales, un cierto cuidado. Recordemos nosotros que Turquía tiene una posición muy importante, controla el paso del Bósforo, que es un paso obligado, estratégico, y eso le hace tener una posición un tanto cautelosa, ¿no? Con un bloque emergente como este de los BRICS. Los BRICS son un acrónimo de estos países que he mencionado, acuñado por un periodista de Goldman Sachs, que fue Jim O'Neill. No fue que nadie se propuso crear un bloque contra el capitalismo occidental, contra Estados Unidos. Fue la misma relación comercial que venían estrechando desde el año 2005, 2006, estas naciones. Fue la necesidad de avanzar en un comercio mucho más dinámico, en un comercio que les permitiera ir más allá de las maltrechas reglas que establecía la Organización Mundial del Comercio, lo que dio origen o dio pie para la conformación de este bloque que, como puede apreciarse en el mapa, es un bloque que hoy incorpora países de todos los continentes, países de Asia, China, países de Eurasia, Rusia, países de la región Indo-Pacífico, la India, países del Atlántico Sur, Sudáfrica, países de Oriente Medio, Irán, Etiopía, Emiratos Árabes, en un paso importantísimo de estos países ubicados en la región del Golfo Pérsico, donde además está un paso obligado de hidrocarburos, de gas, de petróleo, que es el estrecho de Hormuz. Pero por si fuera poco, también la incorporación de Egipto, que es un país clave para el acceso desde el Mar Arábigo y el Mar Rojo hacia el Mediterráneo, se ha incorporado a esta alianza económica. Es bueno destacar, para no, digamos, fijar ilusiones que no existen o que no pueden existir, que los BRICS no son un eje geopolítico propiamente dicho. No es una alianza geopolítica absolutamente contra nadie. Es fundamentalmente hoy un relacionamiento económico, una alianza económica de países que, dado su nivel de desarrollo, la naturaleza complementaria de su economía, han decidido ir formalizando una serie de acuerdos para, dentro de esa visión que China denomina ganar-ganar, sumar la mayor cantidad de ingresos posible a cada una de sus economías, desarrollar un comercio y una producción complementaria, porque es bueno decirlo, son economías de los llamados países emergentes, las llamadas economías emergentes, que tienen muchos intereses en común. Pero queremos analizar un hecho bien curioso. Este señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, siempre da declaraciones que merecen análisis, ¿no? Él se ha caracterizado por un histrionismo político
durante el proceso de su campaña electoral y una vez llegado a la presidencia de los Estados Unidos. Es un hombre que ha demostrado que le gusta la negociación desde posiciones de fuerza, le gusta tensar la cuerda en el conflicto, en la contradicción con sus adversarios comerciales, industriales, financieros y militar, para luego sentarlos en una mesa de negociación y obtener para su país, para su política exterior, para sus intereses nacionales, los mejores resultados. Antes de entrar en la expresión que queremos analizar de Donald Trump, es bueno señalar que en su discurso inaugural, cuando asumió la presidencia el 20 de enero, Donald Trump dijo un conjunto de cosas que yo creo es bueno recordar. En primer lugar, Donald Trump declaró la emergencia energética en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque Donald Trump sabe que ha venido perdiendo la carrera industrial. La economía norteamericana se desindustrializó porque la mayoría de las empresas importantes de este país migraron hacia China, hacia el sureste asiático y hacia México. Recordemos que es una máxima del capitalismo occidental que los capitales se desplacen hacia aquellas regiones del mundo en las cuales sus inversiones pueden obtener una mayor rentabilidad. Esto ocurrió en los Estados Unidos de América, en el boom de explosión económica de los países sureste asiáticos y con el ascenso de China, que exhibía mejores condiciones para la inversión privada, una mayor rentabilidad, una mayor seguridad de los negocios y sobre todo un gran mercado, ¿no?, para el consumo de la mercancía que se produce en su territorio. Donald Trump sabe que recomponer el tejido industrial norteamericano va a recurrir o va a necesitar de ingentes cantidades de energía que hoy Estados Unidos no produce. Estados Unidos está consumiendo cerca de unos 20 millones de barriles de petróleo por día, produce cerca de 13 millones y tiene un déficit de 7 millones de barriles, lo cubre con parte de importación desde Canadá, desde México, un poquito de Oriente Medio, y ahora que con la nueva autorización de Chevron en Venezuela ha comenzado también a recibir unos 256,000 barriles de petróleo al día. Su plan es llegar a unos 500,000 barriles a finales de año o a principios del año 2026. Dijo además en su discurso de toma de posesión Donald Trump que Estados Unidos estaba atravesando por una crisis económica interna. Habló del déficit fiscal de Estados Unidos, habló del déficit comercial con Estados Unidos, cercano al 4% de su Producto Interno Bruto. Pero además, Estados Unidos, esto no lo dijo Donald Trump de manera expresa, pero es un dato empírico pues, de la realidad económica de Estados Unidos, posee una deuda ubicada por encima de los 35 billones de dólares, de los cuales cerca de 28 billones de dólares son deuda pública, son deuda del Estado norteamericano, cuyos principales acreedores son Japón, China, Alemania y en menor cantidad otras naciones con un cierto nivel pues, de desarrollo económico. De forma que estos datos llevan a pensar que Donald Trump iba a desarrollar una política muy agresiva hacia sus aliados, una política para intentar conjugar su déficit comercial. Ha desplegado una guerra de aranceles contra los principales países con los cuales se relaciona Estados Unidos para intentar cubrir a partir de ese proceso de desindustrialización el déficit comercial que se le ha creado a Estados Unidos. Es insólito, Estados Unidos tiene déficit comercial incluso con Vietnam, un país que prácticamente arrasó en una larga y cruenta guerra. De modo que
el discurso de toma de posición de Donald Trump refleja las debilidades de la economía norteamericana que tienen una incidencia sobre un factor fundamental que ha caracterizado la dominación económico-financiera de Estados Unidos en el mundo: el dólar. El dólar. Estados Unidos ha usado el dólar como una moneda de reserva legal, de reserva económica, que le ha permitido ejercer buena parte de la hegemonía económica y financiera de todo el mundo. Por eso, Estados Unidos y Donald Trump específicamente ven en los BRICS un bloque que puede convertirse en el principal enemigo de los Estados Unidos, a la luz de que las operaciones económicos, comerciales que vienen desarrollando estos países, vale decir, el comercio intra-BRICS, está cada día dependiendo menos del dólar. Con lo cual, el debilitamiento del dólar, sin que nadie se lo haya propuesto como política específica, se está desarrollando lenta pero de forma segura. Y aquí viene entonces la gran frase que queremos analizar hoy. Más que una frase, se va a convertir en una política orgánica del gobierno de Donald Trump. Los días 6 y 7 de julio, en Río de Janeiro, se desarrolló una cumbre de los BRICS. Después de esa cumbre, el día 18 de julio de este año 25, Donald Trump expresó literalmente la siguiente frase: si los BRICS cumplieran el objetivo de debilitar el dólar como moneda de reserva, es como si Estados Unidos perdiera una guerra mundial. Dijo: el dólar es el rey. Si el dólar se debilita, se pierde la hegemonía de los Estados Unidos. El problema es que Trump se equivocó. No es que el dólar se va a debilitar, es que ya está debilitado. Es que los indicadores económicos internos de los Estados Unidos, déficit fiscal, déficit comercial, desindustrialización, manipulación monetaria, cambiaria hacia el mundo, expresan un debilitamiento del dólar como moneda de reserva mundial. No es que Estados Unidos perdería una guerra si el dólar se debilitara, es que Estados Unidos ya está perdiendo la guerra. Donald Trump lo que hizo fue utilizar un eufemismo para encubrir lo que ya es una realidad. Cerca del 45% de las reservas globales de los países en desarrollo y desarrollados ya no son en divisas norteamericanas, estadounidenses, ya no son en dólares. Ya los países de los BRICS superan a los países del G7 en cuanto a su Producto Interno Bruto. 32% del PIB mundial lo aportan los países que están en BRICS. Solo el 29% los países del G7. Antes, hace unos 20 años, el 70% de las reservas y las operaciones que diariamente se desarrollaban en el comercio mundial eran en dólar. Hoy solamente es el 45%. De forma que no es que Estados Unidos va a perder la guerra súbitamente, porque no es una guerra militar, no es una guerra para devastar ejércitos, no es una guerra para destruir infraestructura, no, es una guerra comercial silenciosa, es un debilitamiento monetario del dólar que avanza de manera consistente en la medida en que no solamente los países de los BRICS, otros bloques económicos comienzan a utilizar, por ejemplo, sus propias monedas para el intercambio comercial. En los BRICS, un alto porcentaje del comercio entre Rusia y China, por ejemplo, ya se realiza en monedas nacionales. Entre China, Rusia y Arabia Saudita se efectúa en monedas nacionales. Y eso ha generado un proceso de debilitamiento del dólar, porque en la medida en que el dólar deje de ser una moneda que se use con frecuencia
disminuye su trazabilidad, en esa misma medida disminuyen las reservas internacionales de divisas a nivel mundial. Pero además de eso, hay un dato sumamente importante y tiene que ver con la deuda estadounidense. La deuda de Estados Unidos, la más elevada del mundo, implica un servicio demasiado elevado, es decir, un pago de intereses muy elevado. Este año, por ejemplo, Estados Unidos se estima debe pagar unos 7 billones de dólares en intereses de deuda. Pregunta, ¿cómo va a hacer Estados Unidos para refinanciar la deuda frente a sus acreedores? Recientemente también ocurrió un hecho que no sucedía antes. Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos, emitió unos 50.000 millones de bonos de la deuda pública americana y prácticamente se quedaron fríos. Es decir, nadie compró la emisión de bonos de deuda de Estados Unidos. Y muy por el contrario, cuando estalla la guerra de los aranceles, China amenazó al gobierno de los Estados Unidos de comenzar a vender los bonos de deuda pública que tiene. China viene a ser el segundo acreedor de la deuda pública estadounidense y además de eso está frenando los flujos de capitales de China hacia los Estados Unidos. De manera que esta observación de Donald Trump es como un proceso en desarrollo. Estados Unidos está perdiendo la guerra financiera, está perdiendo la guerra monetaria mundial. El dólar ya no es la moneda fuerte y poderosa que fue desde los tiempos de Bretton Woods, de los arreglos al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ratificó el patrón dólar-oro para después eliminarlo en la crisis de las décadas de 70, en el año 71, cuando el presidente Donald Trump eliminó el patrón oro e impuso solo el patrón dólar, el petrodólar, por los acuerdos que habían suscrito con Arabia Saudita para la comercialización de su crudo en divisas estadounidenses. Una crisis en puerta, una crisis que Estados Unidos no va a poder frenar, sobre todo porque las naciones se han dado cuenta de cómo Estados Unidos ha convertido no solamente la economía en términos generales, sino su fortaleza monetaria basada en el dólar en un arma de guerra. Las naciones no es que se han propuesto de una manera consciente y malévola destruir el dólar. No es que se han propuesto dejar de utilizar el dólar como una moneda en sus transacciones económicas globales, sino que ya no están dispuestos a aceptar que un país como Estados Unidos permita que se use su moneda, emite deuda y la riega por todo el planeta, desplazando la inflación hacia los países que usen su moneda y disminuyéndola en su propio territorio, permite que buena parte de las transacciones mundiales se hagan en divisa y que las reservas internacionales de los países estén depositadas en los bancos AAA del mundo en dólares, en divisa estadounidense, y luego un día el gobierno de Estados Unidos genera una enemistad con cualquier país, invade cualquier nación que se le ocurra por algún conflicto geopolítico y entonces decomisa las reservas internacionales porque están en divisas americanas y se sienten con el derecho y con el poder de confiscarle las reservas internacionales a cada uno de esos países. Es decir, presta dinero, hace que las reservas estén en divisa y luego, cuando se molesta, sencillamente llega y les quita las reservas a los países porque están expresadas en dólar y el dólar es la moneda de los Estados Unidos de América. ¿Habría alguien que reunirse para proponer cambiar una realidad tan absurda, para seguir sujeto a una realidad tan
tan absurda como esta. No, no es que nadie de un laboratorio, no es que algún país de un laboratorio se planteó una política sistemática para destruir al dólar como moneda. Es que la forma como Estados Unidos ha usado su poder económico monetario, es la forma como Estados Unidos ha usado el dólar, lo que ha hecho que los países vean hacia otro lado, que los países hayan decidido ir zafándose progresivamente de eso que se ha denominado la dictadura del dólar, comenzar a hacer su comercio en sus propias monedas, estableciendo cámaras de compensación para tratar de igualar, de acuerdo con sus productividades, el valor de su moneda, y romper de una manera definitiva con la hegemonía monetaria y financiera de los Estados Unidos de Norteamérica. En este sentido ha avanzado el sistema de creación del yuan digital. En este sentido ha avanzado la creación de un sistema de relacionamiento interbancario por parte de los países BRICS, y es por lo cual Donald Trump ha lanzado la amenaza de que si los países de los BRICS continúan avanzando en este proceso que se conoce como la desdolarización de la economía mundial, Estados Unidos habrá perdido la guerra económico-monetaria en el mundo. Pues bien, señor Donald Trump, prepárense, porque esto está ocurriendo. Prepárense porque es inevitable que cada día los países se vean en la necesidad, se vean obligados por sus desmanes económicos y geopolíticos en el mundo a utilizar sus propias monedas para el intercambio comercial. De forma que este sería un cambio realmente cualitativo determinante en la economía global. Una de las armas que todavía le queda a la maltrecha hegemonía económica global de los Estados Unidos es la utilización del dólar como un arma de guerra económica. Se ha visto en la confrontación contra Venezuela y contra otras naciones. Se ha visto cómo al derrocar gobiernos, como ocurrió con Muammar Gaddafi en Libia, los bancos europeos y estadounidenses se apropiaron de más de 250.000 millones de dólares de las reservas internacionales de este país. Y así ha ocurrido en otras naciones, luego que Estados Unidos las ha intervenido militarmente por intereses geopolíticos, han saqueado las reservas que mantenían en bancos estadounidenses, en bancos londinenses, en bancos europeos, colocadas en la divisa del dólar e incluso del mismo euro. Esto sería de verdad un terremoto económico financiero mundial, sobre todo por la astronómica deuda que hoy mantiene Estados Unidos con varios países del mundo, deuda que ya ha comprometido más del 130% de su Producto Interno Bruto, deuda que Estados Unidos no sabe cómo refinanciar, deuda que no le permite a Estados Unidos refinanciarse con emisión de bonos, porque los países que están saturados de bonos del Tesoro estadounidense ya no quieren comprar más deuda. Así que este es uno de los acontecimientos más relevantes que ha venido generando esta asociación conocida como los BRICS. Los BRICS Plus, con la incorporación de los países que ya hemos mencionado, países que además de ser productores de petróleo, controlan pasos importantísimos, estratégicos del comercio global y mantienen una política independiente frente a los designios de la hegemonía estadounidense. Hasta aquí nuestro programa de hoy acerca de la importancia de lo que ocurre hoy en el mundo en el terreno financiero, económico y monetario. Nos veremos en nuestro próximo episodio, cuando la ruleta de nuestro casino global
haya dado una nueva vuelta y nos permita analizar los intereses ocultos de cada uno de los movimientos de las grandes potencias globales. Hasta entonces.